Hola, me presento, soy Vanessa Icana Xinaik y este es un video cortito que, a ver, constantemente me está viniendo en estos últimos días de compartir esto. Tiene que ver con mi proceso, con cómo transité desde mi cuerpo de conciencia la plataforma de Dan Maruk, ¿sí? Esto de ingresar al inconsciente. Lo que voy a compartir acá no es nuevo, ¿sí? Todo esto ya lo brindó Dan Maruk. A mí simplemente lo que me viene es compartir cómo vos lo viviste internamente, desde tu conciencia, ese proceso. ¿Sí? Eso es lo que me viene diciendo mi elevada que comparta. Y es simplemente abrir esto y es como abrirlo desde un lugar diferente, ¿sí? Como una cara diferente, porque por ahí desde ese lugar abre otras puertas, ¿sí? Permite como detonar quizás otras cosas, pero no es nada nuevo, ¿sí? Es simplemente desde mi proceso personal, ¿sí? Yo no tengo verdad de nada, es simplemente como fui viviendo, ¿sí? Y un poco, a ver, algo, ¿no? Que para mí es importante remarcar, justamente esto de abrir y compartir los procesos. Esta es la ayuda humana, es esta la ayuda de humano a humano. Es un humano que, en este caso, yo, pero es cualquier maestro que hace lo mismo y hay un montón que lo están haciendo, ¿sí? Es un humano que dice, bueno, ok, voy a compartir lo que estoy viviendo, porque en definitiva esta experiencia es común en cada uno de nosotros, cada uno lo va a vivir a su manera, ¿sí? Pero estamos todos transitando lo mismo y somos todos iguales. Entonces, esta es justamente a lo que me refiero con ayuda de humano a humano, es compartir mi proceso, ¿sí? A sabiendas de que es meramente mi proceso, yo no tengo la verdad de nada y desde este lugar lo dejo disponible a quien sienta, crea, vibre que esto le puede llegar a ayudar a poner luz, a detonar algo, se pueda ver reflejado en algo, ¿sí? O quizás no y está todo más que bien, es simplemente abrir y compartir, ¿sí? Es la ayuda humana, porque sería materialmente imposible todos contactarnos personalmente unos con otros porque estamos cada uno en distintos lugares, o sea, con distintos horarios y porque cada uno de nosotros está en un proceso individual también. Entonces, la manera más práctica es justamente dejarlo plasmado en un video y a quien le pueda servir, lo puede tomar. Todo queda abierto, libre para quien lo sienta, ¿sí? Así que bueno, lo que voy a compartir acá es, a ver, de nuevo, es mi proceso, ¿sí? Y en cuanto al cuerpo de conciencia, ¿sí? En esta etapa en donde el ser está desvelando su inconsciente, ¿sí? ¿Qué es lo que uno hace ahí? Está completando su cuerpo de conciencia, ¿sí? Y a mí lo que me venía era la necesidad de transitar eso desde una conciencia elevada, ¿sí? Ahora voy a dar vuelta a la cámara y tengo unas anotaciones para que sea más gráfico, pero una imagen, ¿sí? Algo que antes de ingresar ahí, para que, no sé, por ahí queda más, se puede captar un poco más la idea, ¿sí? Yo cómo transité esto del inconsciente, entrando desde esta conciencia humana elevada, es decir, con una conciencia de ser, ¿sí? Y ahora lo voy a mostrar eso, cómo yo lo viví, pero básicamente sería conciencia de yo misma, ser un ser en mí misma, ¿sí? En mí misma. Y dentro mío estaban esos aspectos de la personalidad, en donde sí me disponía a entrar a través de la plataforma, a través de los videos, a través del cuadro, a través de la reflexión, de la observación y demás, ¿no? Pero desde esa conciencia de ser, ¿sí? Y que esos aspectos eran como justamente aspectos que estaban dentro de mi ser. ¿Y esto qué me permitía? Mirar para adentro, ¿sí? No estar totalmente identificada con eso que surgía, con esos aspectos, con esas creencias, con esas codificaciones, ¿sí? Es como la vastedad de mi ser, desde este lugar, poder observar hacia adentro, ¿sí? Y poner luz, todo desde la conciencia, ¿sí? Acá es desde el cuerpo de conciencia, pero desde esta conciencia elevada de ser, me permite esto, poder observar, desidentificarme, ¿sí? No estar tomada completamente por la creencia, por ese aspecto, por la emoción, por el relato y demás, ¿sí? Ahora voy a dar vuelta a la cámara, pero quería primero tener que esta imagen, ¿sí? De
soy un ser en mí misma. Y todos estos aspectos que serían como los pétalos de la flor de loto, ok, están acá, ¿sí? Pero yo soy mucho más vasta. Y así es lo mismo con cada uno, ¿sí? Me pongo a mí como ejemplo, pero esto es lo mismo respecto de cada uno de nosotros. Somos iguales, ¿sí? Entonces, desde este lugar, poder observarme es generar ese observador interno. Y eso permite poder verse a uno mismo sin amenaza. Poder dar ese espacio para que empiecen a aflorar esas memorias, para que empiecen a surgir las sensaciones físicas, para que empiecen a surgir esas emociones que fueron reprimidas. Pero al ser yo mi observadora, ¿sí? Es como un contenedor, ahora lo voy a mostrar en la pizarra, puedo generar el espacio para que eso suceda, ¿sí? Y no siento amenaza, porque yo no soy eso que sucede, sino que eso está sucediendo dentro de mí, ¿sí? Dentro del ser. ¿Surge para algo? Sí, para poder poner luz, elevar conciencia, ver cuál es el aprendizaje y completarlo y soltarlo, ¿sí? Pero dándole ese espacio, ¿sí? Y desde una conciencia elevada, ¿sí? Bueno, voy a dar vuelta a la cámara para graficarlo. Bien, acá está la pizarra, que es un poco lo que decía, esto de, al menos cómo lo viví yo, ingresar al inconsciente con una conciencia elevada. ¿Qué sería? Conciencia de ser, ¿sí? Acá de este lado están estos tres símbolos, por decirlo de alguna manera, que cada uno representa una percepción de conciencia diferente, ¿sí? Esto lo compartí en otro video, que era el tránsito de la personalidad al ser esencial. Voy a dejar el link abajo por si alguien no lo vio y lo quiere ver, para no profundizar tanto ahí, porque ya está compartido en ese video, ¿sí? Pero básicamente, a ver, esto sería un pimpollo, ¿sí? Es una primera percepción de conciencia, es donde el ser está totalmente identificado con su personalidad. Cree que es esto, ¿sí? Esa es la conciencia de ser que tiene en este estadio, que en realidad es una conciencia de ser una personalidad, sin que la persona sea consciente de esto, ¿sí? Luego pasamos al segundo estadio. Acá es un ser que ya empezó a despertar conciencia, es consciente de que es un ser en sí mismo, ¿sí? Que sería acá el núcleo rojo, ¿sí? Hay una esencia que está emergiendo, ¿sí? Esta es la verdad del ser, ¿sí? Y el ser ya es consciente de esto, de su verdad, pero a la vez también tiene una personalidad, que son cada uno de los pétalos, que acá lo podríamos decir que serían como las codificaciones que nos compartió Dan Maruk, en donde el ser empieza a poner luz, ¿sí? Esto está representado en una flor de loto. Esa flor de loto empieza a abrirse, ¿sí? A generarse acá internamente un espacio, ¿sí? Esa luz permite empezar a ver cada uno de los pétalos, que son aspectos de la personalidad, ¿sí? Son esas creencias inconscientes, esas codificaciones. Y este último estadio, en realidad, es nuestra verdad. Es el ser esencial, ¿sí? Es nuestra esencia pura, no condicionada, completa y libre, que en cada uno de nosotros tiene una cualidad especial. Pero esto está en todos, en cada uno de nosotros. Esta es nuestra verdad, ¿sí? Y a ver, acá está representado por un diamante. Este diamante está en este estadio, ¿sí? Solo que el ser acá no es consciente todavía de su verdad. Está totalmente identificado con los pétalos, ¿sí? Está tan cerrado, acá es una conciencia que está cerrada, ¿sí? Hay contracción, porque el ser cree que es solo esto, ¿sí? Es más, es una fusión entre el ser y la personalidad, sin que el ser siquiera sea consciente de esto. Entonces, ¿qué es un poco lo que me venía acá de compartir? ¿Sí? Y vamos a usar un ejemplo que podría ser cualquiera de las codificaciones que compartió Dan Maruk y Dan Antron en ese cuadro, ¿sí? Yo tomé como por ejemplo el sometimiento del masculino. Es decir, una persona se dispone a entrar al inconsciente, va a la plataforma de Dan Maruk, empieza a hurgar en sí mismo, empieza con esa labor, y a través del cuadro encuentra que tiene una codificación de sometimiento del masculino, ¿sí? ¿Y qué es lo que empieza a ver? Porque uno cuando empieza a hurgar en su inconsciente empiezan a surgir, ¿sí? Empiezan a
empiezan esos darse cuenta, ¿sí? De esas vivencias que uno tuvo, ¿sí? Empieza a ver su propia realidad, cómo vive, ¿sí? Qué es lo que le reflejan sus ambientes, cómo se siente, ¿sí? Y demás. Entonces empieza a ver, por ejemplo, en esta codificación, ambientes que lo someten, puede sentirse esclavizado, sometido, puede darse cuenta que tiene una sensación de tener que ser obediente, de tener que cumplir y demás, ¿no? Entonces, vamos a tomar este ejemplo. Y bueno, o sea, tomando este ejemplo, ¿qué es lo que quiero compartir? Es lo siguiente, ¿no? Cuando surge esa codificación, hay como distintas maneras de abordarla, ¿sí? Que era lo que a mí se me presentaba. Una sería la persona, ok, detecta esto, ¿sí? Pero en cierta manera siente todavía como que hay una fusión. El ser cree que es ese ser esclavizado, que es ese ser sometido en sí mismo. Es decir, el ser está totalmente identificado con ese aspecto de la personalidad. Cree ser eso, ¿sí? ¿Y qué es lo que se genera acá? Es una igual percepción de conciencia. Es decir, ese aspecto de la personalidad y ese ser que está observando están en un mismo plano, ¿sí? Es como que no hay una conciencia por encima que pueda haber esta codificación. Están a la par. Es como si fuera así. Acá surge la codificación y acá surge la conciencia. Y están en el mismo, al ser la misma percepción de conciencia, están en el mismo pie de igualdad. Entonces, ¿qué genera esto? Que la persona se sienta totalmente identificada, ¿sí? Lo estoy graficando así con las manos. Es decir, que el ser crea que es un ser esclavizado y sometido en sí mismo, ¿sí? Esta identificación lo que hace es justamente esto, cree que ser esclavo en sí mismo está tomado, por decirlo de alguna manera, por la creencia, por el relato, por la emoción, ¿sí? Y esto lo he visto que sucede mucho, ¿sí? Cuando el ser ingresa a ver su propio inconsciente, que obviamente, a ver, empiezan a aflorar un montón de creencias, de emociones, ¿sí? De sensaciones. Si yo ingreso ahí creyendo que yo soy eso, va a ser muy difícil poder desarmarlo. Va a ser muy difícil poder soltarlo, porque lo estoy haciendo desde una percepción de conciencia muy similar a la de ese aspecto de la personalidad. Tengo que generar esa distancia, ¿sí? Esa elevación de conciencia para poder ver eso, ¿sí? Acá en esta percepción de conciencia, el ser todavía sigue viendo la creencia como si fuera parte de la verdad, ¿sí? Todavía como que no se generó esa brecha, ¿sí? De ver la creencia como creencia, ¿sí? Por ahí, desde un plano mental sí, pero no desde esa conciencia elevada, ¿sí? Entonces, esto sería como un primer estadio. Vamos al segundo, que es donde acá, ¿sí? El ser empieza a trabajar en sí mismo desde esa conciencia elevada. Y esto es lo que vienen compartiendo Maika, Dan Maruk y un montón de otros maestros. Simplemente a mí se me presentó él, compartí esto de esta manera gráfica, pero no es nada nuevo, ¿sí? Acá estamos todos elevando conciencia y acá es donde estamos todos con esta conciencia de ser un ser en nosotros mismos, ¿sí? Entonces, en este supuesto, ¿cómo se viviría justamente cuando el ser detecta esta codificación de sometimiento del masculino? Que lo podemos ver representado en este pétalo, ¿sí? Desde esta conciencia elevada, ¿sí? El ser se reconoce como un ser en sí mismo, ¿sí? Que dentro de sí están estos aspectos de la personalidad. Por ejemplo, el sometimiento, ¿sí? Pero el ser no es el aspecto, ¿sí? El ser es la verdad.
Esa es su verdad, ¿sí? Que podemos decir que es esta última. Todavía no llegó a este estadio, porque hay aspectos de la personalidad que lo están limitando, ¿sí? Una vez que pueda trascender todo eso, ahí sí, ¿sí? Como que pasaría a este estadio. Pero el ser es consciente de que esta es su verdad, que es un ser, que hay una esencia pura, no condicionada, ¿sí? Que aún hay aspectos de la personalidad, sí, pero esta es su verdad, ¿sí? Y desde esa verdad, y es un poco lo que compartía al principio del video, el ser. Acá la conciencia es como muy, está como contraída. Acá es una conciencia expansiva. Cuando el ser se para en su verdad, en su ser, lo que se genera es una vastedad, es una amplitud, ¿sí? Se vuelve como si fuera un contenedor. O sea, es como, acá está graficado en este color rojo, en este núcleo, pero sería como envuelve en cierta manera en su conciencia a toda la flor de loto. Es mucho más grande que esto, ¿sí? Es como si fueran cada uno de esos pétalos están dentro del ser, ¿sí? El ser es vasto, es un contenedor, ¿sí? Que contiene aspectos de la personalidad, creencias, ¿sí? Y dentro de ese contenedor empiezan a surgir justamente esos relatos, esas creencias, afloran las emociones, las sensaciones físicas y demás. Ahora, parados desde este lugar, el ser es mucho más grande que todo eso, ¿sí? Y permite que se genere el espacio para que todo eso surja. Podríamos decir, así es como a mí me venía, ¿sí? Desde mi conciencia, el ser es un contenedor, ¿sí? Y cada uno de los aspectos de la personalidad, y cuando digo aspectos, metamos acá las creencias, los relatos, las emociones, las sensaciones y demás, ¿sí? Todo lo que duele al humano, todo lo que limita al humano, que no es la verdad, ¿sí? Surge, ¿para qué? Para que terminemos de completar esos aprendizajes, pero no es la verdad. Entonces, podemos tomar a cada uno de estos pétalos, cada uno como el contenido, ¿sí? Es decir, es un ser y cada uno de esos pétalos, de esas codificaciones, es el contenido, ¿sí? Que está surgiendo, o sea, que el ser está poniendo luz para poder terminar de completar cada uno de esos aprendizajes y poder soltarlos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se produce desde esta conciencia elevada de ser? ¿Sí? De nuevo, es este núcleo, pero lo podemos graficar como si fuera mucho más amplio que la flor de loto. Se genera espacio, ¿sí? Si yo estoy parada acá desde esta conciencia de ser, genero el espacio y permito no identificarme con cada uno de los aspectos, ¿sí? Es decir, reconozco que estos aspectos de la personalidad están en mí y están operando, sí, ¿sí? ¿Reconozco que hay creencias inconscientes? Sí. ¿Reconozco que hay aprendizajes a completar? Sí. Pero no me identifico con eso. Es decir, no creo que yo como ser soy eso. Desde este lugar, por ejemplo, la codificación del sometimiento masculino, el ser cree que es un ser esclavizado y sometido en sí mismo. Y obviamente esto va a generar determinadas emociones, determinados relatos, ¿sí? y sensaciones al estar totalmente identificado. Y acá es como que está tomado por todo eso, ¿sí? Hay una fusión. Acá hay espacio, ¿sí? Acá se genera el contenedor, que desde ese contenedor podemos poner la conciencia acá arriba, puedo observar eso, generar una distancia de entre mi conciencia y ese aspecto que estoy observando, y al observarlo puedo desidentificarme, puedo simplemente reconocerlo como un aspecto, ¿sí? Que no es la verdad, no es la verdad. Desde este lugar el ser sabe que es un ser en sí mismo y que esta no es su verdad, ¿sí? Es simplemente un aprendizaje a completar. Y acá es donde decía, no hay amenaza si uno se para acá a observarse a sí mismo. Por eso quise compartir al principio esta imagen de poder mirarse a uno mismo desde ese lugar elevado. Porque si me miro desde acá y al generar esa distancia, esa desidentificación,
puedo verme, ¿sí? Sin creer que soy eso, ¿sí? No siento amenaza. Reconozco que no es mi verdad, que surge para poner luz y trascenderlo, sí, pero desde ese espacio puedo observarme, puedo permitir que surja esa emoción que fue reprimida, ¿sí? A sabiendas de que está todo bien, soy contenedora también de esa emoción, ¿sí? De nuevo, vamos acá, que no hay espacio, hay una fusión, ¿sí? Está totalmente todo, todo junto. Desde este lugar, obviamente que va a haber amenaza en ingresar, en permitirme sentir la emoción, ¿sí? Porque si surge desde el sometimiento masculino y veo que hubieron aspectos de la personalidad que llevaron al ser a sentirse esclavizado o sometido, las emociones que van a surgir acá van a ser muy fuertes y el ser va a creer que es eso en sí mismo, ¿sí? Ahora, desde este lugar, el ser desde acá se puede observar, puede ver esas emociones, en realidad sentirlas, ¿sí? Permitir que aflore ese dolor, que aflore la bronca, que aflore lo que sea que se haya reprimido, pero con la conciencia acá, a sabiendo de que el ser no es ese aspecto, no es esa emoción, y le puedo dar el espacio para que surja, para que drene, por decirlo de alguna manera, para que se libere. Pero yo soy esto, estoy acá, o sea, soy el ser y me coloco acá. Y puedo dejar que eso surja, que fluya para que se libere simplemente, ¿sí? Porque no está la identificación de ser eso. Sí está el reconocimiento de que eso está dentro de mí, que surge para completarlo. De nuevo, contenedor y contenido, ¿sí? Por eso acá es un ser con una conciencia de ser que se coloca acá, que posee aspectos de la personalidad. Entonces, colocándome acá, ¿qué es lo que surge? La posibilidad de ese observador interno, de ese testigo, ¿sí? El nombre que cada uno le quiera dar, ¿sí? En donde puedo observar el contenido que se despliega dentro de mí misma, ¿sí? Sin identificarme. Y desde este lugar es mucho más liviano transitar el inconsciente, desvelarlo, ¿sí? Porque estoy desde esta conciencia elevada, reconociendo cuál es mi verdad. Yo sé que esta es mi verdad. Y me paro acá, desde mi verdad, y desde este lugar me dispongo a hacer esta labor, ¿sí? De ir desvelando, ¿sí? De ir llevándome cada vez más hacia esa verdad, ¿sí? Bien, entonces lo que compartí, a ver, no es nada nuevo, es simplemente mi proceso, como yo lo viví desde esta conciencia de ser elevada. A mí lo que me bajaba era, bueno, compartirlo en esta manera gráfica, ¿sí? Desde esta conciencia de vastedad que somos cada uno de nosotros en nuestro ser, ¿sí? En nuestro cuerpo de conciencia, en donde podamos tomar esa distancia, ¿sí? De esos aspectos que surgen, de esas codificaciones, creencias, emociones y demás, desde ese contenedor que somos, poder ver que ese es el contenido. No es nuestra verdad, son creencias. La creencia no es la verdad, justamente al poder ver la creencia como creencia y al poder completar ese aprendizaje y trascenderlo, ahí es donde nos acercamos a nuestra verdad. Y a medida que vamos removiendo cada uno de esos pétalos, nos encontramos con nuestra propia verdad. Entonces, desde ese lugar elevado, sin amenaza, podemos mirar, por eso lo quise compartir antes, mirar hacia adentro, sin amenaza, ¿sí? Sí. Es más, hasta con curiosidad, porque desde este lugar es, esto está surgiendo en mí, esto estuvo siempre. Le doy el espacio para que surja, para ponerle luz, para poder resolverlo de una vez, para que puedan aflorar todas esas emociones que fueron reprimidas, ¿sí? Porque todo eso nos lleva a la liberación de nosotros mismos, ¿sí? Desde esta conciencia elevada con nosotros mismos, ¿sí? Y somos todos iguales. Así que bueno, nada. De nuevo, comparto parte de mi proceso. Quizás le sirve a alguien, quizás no, ¿sí? Es simplemente desde mi transitar y mirándolo como por ahí desde otro lugar, a alguien le puede llegar a servir, ¿sí? Bueno, eso era todo. Espero que tengan lindo día. Chao.